¿Qué tal? Está. Todas las clases van a ser grabadas, chicos, eso creo que les he puesto también, y todas van a estar compartidas, las vamos a subir, por lo menos la teoría, ¿no? Después, o sea, y la vamos a subir a bien, ahí están viendo. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, gracias. Aquí les decía, esta es la cuenta de mail de la cátedra, de la asignatura. Aquí está mi nombre, Susana Herrera, Pablo, que está con nosotros, y este es el nombre de la ayudante, de Claudia Gómez, ¿sí? Ella está hasta fin de mes y creemos que va a seguir, ¿sí? O sea, tiene que rendir para poder seguir como ayudante de la asignatura. Bueno, estos son los objetivos generales de la asignatura. Nuestra asignatura se llama Teoría de Sistemas y Organizaciones. Entonces ustedes tienen que adquirir en la materia ciertas competencias relacionadas con los sistemas en general y relacionadas con las organizaciones también en general, ¿sí? Respecto a los sistemas, tienen que saber qué es un sistema, cuáles son sus características, cómo podemos describir o estudiar los sistemas a través de modelos, ver cómo ese enfoque sistémico es útil para estudiar fenómenos complejos. Después otras cuestiones como hacer inferencias razonables, sintetizar, integrar informaciones, ideas. ¿Por qué? Porque este enfoque sistémico les ayuda también su forma de razonar y de pensar. Y pensar holísticamente significa ver las cosas como un todo y poder a partir de ahí analizar sus partes. Ese es el pensamiento holístico. Y respecto a las organizaciones, que estamos en la segunda parte ya de los objetivos, entender qué son las organizaciones y dentro de las organizaciones, qué son los sistemas de información y cuáles son los roles y por qué son importantes los sistemas de información. Bueno, después resolver problemas complejos, etc. También, trabajar productivamente con otros, organizar su trabajo, más ahora en la virtualidad, y que ustedes, respecto a objetivos generales, desarrollen una actitud de apertura hacia nuevas ideas, el enfoque sistémico les abre la mente, una estima duradera por el aprendizaje, un sentido de responsabilidad por el comportamiento de cada uno, el respeto por el otro, sobre todo cuando trabajan en grupos, y un compromiso por la honestidad. Respecto a los contenidos, en nuestra asignatura tenemos 5 unidades, y normalmente por cada una de ellas tenemos un trabajo práctico y en la última unidad desarrollamos un taller. ¿Sí? Las clases de teoría, aquí está todos los martes de 8 a 10, por Webex, no es de 8 a 19, sino de 8 a 10, ya lo voy a corregir. Ahí está cuando no va a ocurrir eso, ¿sí? Salvo la semana del 25 de mayo, donde la clase de teoría va a ser el miércoles para todos, ¿sí? El miércoles 26 va a ser la clase de teoría. Si usan, vamos a resolver la cuestión del link. Puede ser que directamente utilicen el link que lo vamos a utilizar siempre, sabemos que anda bien, ¿sí? Y para el día 26, miércoles 26 de mayo, también vamos a usar el mismo link porque están entrando a mi sala privada de Webex, ¿sí? Del Webex Zooms. En las clases teóricas vamos a combinar, cuando usemos el CUB, lo vamos a hacer en modalidad, vamos a intentar hacerlo en modalidad aula extendida. En realidad, normalmente nosotros lo utilizamos como aula extendida, pero vamos a tratar de usarla como aula invertida, es decir, que ustedes, vamos a poner los recursos de teoría para que ustedes los lean y después vamos a tratar de asimilar los conceptos a través de ejemplos durante las clases. Si no, si yo estoy sobre que es todo virtual y estoy diciéndole cosas, las clases van a ser muy monótonas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer al inverso. Ahí están las consultas relacionadas con la materia, esa es la cuenta que les decía. Las clases van a ser grabadas y van a estar disponibles en el canal de YouTube de la asignatura.
Y también hemos implementado el servidor Discord con varios canales que están organizados en distintas unidades para tratar directamente, de forma más directa, cuáles son las dudas que ustedes tienen. Respecto a los trabajos prácticos, ven aquí 1, 2, 3, 4 trabajos prácticos. Cada uno de esos trabajos prácticos corresponde a las distintas unidades de la materia. Y aquí está cuál es la carga horaria que tiene. Y aquí está chicos, cuando yo esté presentando, si no les voy a contestar los mensajes, ¿sí? Déjenos planteados, al final voy a ir viendo lo que ponen en el chat. Las fechas de clase de cada práctico, aquí están. Estas son las fechas para la licenciatura en Sistema de Información y aquí está la fecha de entrega del práctico. Por ejemplo, el práctico 1 tiene la fecha límite, puede entregar antes, siempre por el CUP, como les ha dicho Pablo. La fecha límite va a ser el 10 del 5 a la 23:55. ¿Sí? Y aquí están todas las fechas de los otros prácticos, así que a esto les queda a mano. Acuérdense, está subido ya esta presentación ahí en el CUB. Y respecto al cronograma de los trabajos prácticos para ingeniería industrial, las clases son los días que ha dicho Pablo, salvo en la semana del 28, en vez de tener el 27 de abril. Aquí en vez de 20 del 3 es 20 del 4 y 28 del 4, ¿sí? Esto que está aquí arriba. Aquí es del 4 y del 4, ya lo voy a corregir. El 27 de abril es feriado, entonces ese día van a tener la clase todos juntos, la clase de práctica el día 28 de abril, ¿sí? Porque si no van a perder y se van a atrasar mucho. También quiero aclararles que este año, debido a la situación de la pandemia, la facultad ha aprobado un calendario. Normalmente las clases tenemos en el cuatrimestre 15 semanas de clases y este año tenemos 12 semanas de clases. Es por eso que hemos tratado de acomodar la materia como para tratar de darla en esas 12 semanas, cumpliendo con todas las evaluaciones y como siempre dándoles diversas oportunidades de recuperatorios. Entonces, esa semana que el 27 de abril es feriado, los de ingeniería industrial tienen la clase junto con los de licenciatura en sistema de información, la clase práctica el día 28 de abril. ¿Sí? Y todo el resto, ¿sí? Que está señalado, que no está en rojo, es porque tienen la clase siempre los días martes, a la tarde, la clase práctica. Los de ingeniería industrial. Después vamos a tener un taller de metodología de sistemas blandos, que el taller también es obligatorio que lo aprueben, ¿sí? En donde hemos acortado la cantidad de horas y también hemos acortado que antes ustedes tienen que buscar la problemática, etcétera. Entonces, en este caso, les vamos a dar directamente cuáles son las problemáticas y a partir de eso ustedes van a tener que, vamos a encontrar las soluciones o diseñar las soluciones utilizando una metodología. Pero también lo hemos achicado como para que podamos terminar en ese tiempo tan limitado que tenemos para la materia. Respecto a los parciales van a ser a través del CUB, ¿sí? Van a ser a través, es decir, los parciales van a ser virtuales, individuales y sincrónicos. Ustedes saben que hay distintas actividades virtuales, ¿no es cierto? Actividades, cuando trabajamos en educación a distancia, tenemos actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿no es cierto? Las asincrónicas son cuando no necesitamos estar todos compartiendo en el mismo momento de tiempo, ¿sí? Entonces, y después de estar sincrónicas, donde sí necesitamos estar juntos. Por ejemplo, las clases de teoría son actividades sincrónicas, es decir, ustedes y yo tenemos que compartir el mismo espacio de tiempo. En el caso de los parciales también va a ser sincrónico, no es que tienen que estar todos juntos, pero sí, el alumno evaluado por los docentes, ¿sí? Y vamos a hacerlo oral, ¿sí? Porque si nosotros
para abordar o para trabajar dentro de un enfoque constructivista del aprendizaje, personalizado, ¿sí? Entonces, es por eso que los parciales los vamos a hacer individuales y sincrónicos. Van a ser utilizando la plataforma Webex de la UNCE. Entonces, aquí están las fechas de los parciales, ¿sí? El 1 de junio es el primero, el recuperatorio va a ser el 4 de junio, ¿sí? Una cosa que no he dicho, que las clases de práctica, las clases de consulta con los ayudantes van a ser los lunes y viernes, esto voy a hablar enseguida bien con ustedes, y puede ser que utilicemos algunas veces esos horarios de consulta que no tienen que coincidirle con las otras materias que están cursando, ¿sí? Por eso lo tengo que hablar bien con ustedes, y en algunos casos vamos a usar esos espacios para hacer los recuperatorios. En algún caso muy excepcional. Debido a que, como les decía, tenemos el cuatrimestre muy corto. Y respecto a por qué los recuperatorios son tan seguidos, es porque en este caso, en los parciales, no vamos a necesitar un tiempo para la corrección de los parciales, no. Va a ser en línea, en ese mismo momento o finalizado el día, ustedes van a tener cuál es el resultado de los parciales, de los exámenes parciales, y por lo tanto van a estar en condiciones, los que han desaprobado, de repasar, revisar. Si han aprobado los prácticos y han trabajado bien en grupo, significa que ustedes saben y que necesitan un cierto repaso. Van a poder hacer las consultas usando los canales que la materia les ha puesto a su disposición, y van a poder revisar, repasar y presentarse al recuperatorio. Siempre el acceso a los exámenes va a ser a través de la plataforma, a través del CUB, o directamente a través del CUB van a encontrar los links para acceder a los exámenes. Bien, ahí están las fechas. Tenemos dos parciales, que es el parcial, el primer parcial, el 1 de junio, donde van el trabajo práctico 1 y trabajo práctico 2. El recuperatorio 4, el segundo. Después tenemos, como la materia es promocional, entonces tenemos un parcial teórico, el 4 de junio, que se hace el mismo día que los chicos que van al recuperatorio. Y después tenemos el segundo parcial práctico, el 7 de julio, el recuperatorio el 14 de julio, que es el día que termina el cuatrimestre. Y el segundo parcial teórico también el 14 de julio. Antes tenemos también la defensa, perdón, en el taller. Ustedes van a tener el 13 de julio. El 13 de julio van a tener la instancia de la presentación oral del taller, que va a coincidir con la instancia con la entrega escrita. O sea, lo entregan escrito ese día, supongamos a la mañana, y a la tarde será la defensa oral. Esto de la virtualidad para ustedes, sé que calculo que no nos cae bien a ninguno, y para nosotros los docentes también es mucho más trabajo. Nos lleva mucho más tiempo hacer todo esto. O sea, en vez de tomar un parcial 2 horas, nos lleva muchas más horas. Así que es un esfuerzo que hacemos de ambas partes. Respecto a cuáles son las condiciones para promocionar la materia y para lograr la regularidad de la materia, ¿sí? Las condiciones para la promoción es tener el 80% de asistencia a las clases, aprobar los parciales con un mínimo de 7 puntos, todos los parciales, ¿no? Teóricos y prácticos, y aprobar el taller y los 4 trabajos prácticos. Y para lograr la regularidad de la asignatura, en vez del 80%, necesito solo el 50% de asistencia a las clases, aprobar los parciales prácticos con un mínimo de 5 puntos, y aprobar el taller y al menos 3 de los trabajos prácticos. O sea, pueden que un trabajo práctico tengan desaprobado, entonces en ese caso no pueden promocionar la asignatura, pero sí tienen derecho o posibilidad de regularizar la asignatura.
¿Cómo va a ser, cómo vamos a tomar la asistencia? En el caso mío, por ejemplo, las clases teóricas, uno, lo que hacemos es, se genera automáticamente un registro, la aplicación del web genera automáticamente un registro de todas las personas que han estado en la sala, en la reunión, en la videoconferencia, y ahí nos dice, nos dice a qué hora ha entrado, a qué hora ha salido, quién es. Por eso les decía que para poder entrar para poder entrar aquí a la clase, tienen que poner quién es, registrarse o identificarse con nombre y apellido. Si no lo han hecho cuando entran, entonces lo mismo pueden cambiarle mientras están, ¿cierto? Entonces después en el informe de Webex me va a decir todo. Elena PN, entrado a tal hora, salido a tal hora, etc. ¿Sí? Y con esto, con esos datos, con esos informes del Webex, vamos generando la asistencia. Tienen que tener el 80% para poder promocionar de todas las clases, ¿no? Tanto de teoría como de práctica. Y las clases de consulta con el ayudante, por supuesto, no son obligatorias, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes. Eh, bien, ahí hemos terminado con eso. Bien, estamos 38 en la clase. ¿Alguien tiene? Andrés Montes. Andrés, Sí, deshabilita tu teléfono y contá cuál es la duda que tienes. tenía duda con respecto a si en el caso de la mala conexión, si alguien se conecta y luego le falla y no puede volver a entrar, ¿cuenta como una inasistencia? ¿O puede contar como una asistencia si la persona le dice que tiene problemas de internet? Esos casos particulares que tienen de problemas de conectividad, yo quisiera que me los planteen al principio, o sea, qué tipo de conexión. Si ustedes dicen, bueno, yo normalmente tengo una mala conexión y esas cosas, yo quisiera que me lo planteen al principio. Ahora, si ha sido algo ocasional, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, y yo estoy en mi casa y puede ser que una vez por justo la clase, justo el día que tengo un momento, la empresa mía que me provee internet me ha cortado, bueno, tengo 80% de asistencia, tengo que decir, si una vez no están o en la clase no se conectan, no les afecta el porcentaje de asistencia, ¿sí? O sea, son tantas clases que no les va a afectar, calculo. O sea, traten de estar en todas. Si tienen un problema de conectividad un día ocasional, no les va a afectar la asistencia. Ahora, si en general ustedes están en una región o en una zona en donde no tienen conectividad o tienen problemas para decir, bueno, yo no tengo, yo por más, por ejemplo, que me digan, por más que use los servidores de la UNCE, yo tengo que pagar datos, bueno, plantéenlo bien por mail y lo vamos a resolver, ¿entienden? Pero como les digo, si tienen un problema ocasional, no les va a afectar la asistencia, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo en el listado de la asistencia de la clase de hoy, tengo un alumno que ha entrado a tal hora y ha salido a los 5 minutos, bueno, eso asistencia no va. O sea, si nosotros estamos con una clase de 2 horas, mínimo tiene que estar 40 minutos, más o menos, como para que le cuente la asistencia. Otra cosa, Bien. cuando tienen problemas de conectividad, puede ser que nosotros los registremos 2 veces, como que he entrado 2 veces, he entrado y he salido, porque uno puede tener situaciones, cuestiones inestables, entonces ha entrado y ha salido, y después ha vuelto a entrar y ha vuelto a salir porque se le ha cortado, bueno, todo eso va a quedar registrado, ¿sí? Entonces, ahí uno va a ver, bueno, le sumamos, sí, ha entrado y ha salido, si no ha dicho nada, suma más de 40 minutos, le ponemos presente, ¿sí? Si vemos que ha tenido problemas de conectividad, que no ha vuelto a poder entrar, en ese caso, además, ahí manden un mail. Manden un mail a la cátedra diciendo, porque también puede ser, les digo, a mí me ha pasado, como me puede pasar a mí con ustedes, que justo un martes a las 8 me
no tenga internet porque la empresa te corta aquí sin decirte nada. O sea, hay un problema, te lo corta. Y hay veces que toda la mañana sin internet. Entonces, yo en ese caso también, es decir, chicos, hoy no he podido dar clase, la voy a tener que mover para otro día, porque aquí tenemos tan ajustado el calendario que no puedo perder una clase de darles. En el caso de ustedes también, que tengan eso, que un día haya sido, que uno no les va a afectar la asistencia porque tienen que tener el 80% para promocionar, pero además sí les agradeceremos que nos envíen un mail avisando, profesora, hoy he tenido problemas de conectividad, no he podido entrar. ¿Sí? O sea, avísennos. Y como les digo, lo que más me interesa es esta altura, porque todas esas cosas los vamos a ir solucionando. Lo que me interesa a esta altura, que me planteen los chicos, sobre todo si hay gente que está en el interior, que normalmente tiene problemas de conectividad, eso sí, yo quisiera que me lo planteen esta semana para ver cómo vamos a resolver esos casos. Miguel Fernández, Muy bien, profe. bueno, Hola, profe. Quería hacer una consulta con respecto a los trabajos prácticos, porque vamos a hacer un grupo de 3 personas, ¿verdad? ¿El grupo los podemos formar nosotros o usted va a elegir el grupo, va a decir con estas personas van a trabajar? Pablo, ¿estás para que le contestes? Sí, no, lo deciden ustedes, la conformación de los grupos. Ah, bien, profe. Es Otra una cosa, decisión. cuando tengamos que presentar el tema del trabajo práctico en grupo, lo hacemos por el CUP, ¿verdad? Lo Sí, ahí tenemos van que a tener para presentar. subirla como tarea. ¿Cada uno lo tenemos que presentar o con que uno lo No, no, suba y tenga el nombre? uno solo, uno solo. Ah, bien, profe. Sí, Muchas gracias. Esa es la en consulta. el trabajo va a tener debería tener en la portada el nombre de todos los integrantes, el legajo y demás, entonces. No sería necesario que cada uno esté subiendo al CUB el trabajo. Bueno, también otra consulta. El tema nosotros debemos poner el nombre de todos los integrantes y el legajo para que quede completo. Y ahí abajo dice, a ver, abajo el trabajo práctico les dice los datos que necesita poner en la portada. Sí, está el Ah, bien. legajo y la carrera también tiene que indicar. Bien, profe. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien más que tenga dudas o que quiera aportar algo? Si quieren ponerle la cámara, yo les agradecería, así yo los voy conociendo, ¿no? O sea, si los que quieren hablar pueden poner la cámara. Por mí, yo haría un espacio en donde todos nos presentemos, en donde yo los pueda conocer. Pero bueno, yo tengo un hijo que estudia en la facultad y él me dice, ma, hay veces que nosotros estamos, una, que no todos tenemos cámara, que tenemos computadoras que no tienen cámara, además nosotros estamos y hay veces que compartimos el espacio con otras personas, entonces no podemos habilitar la cámara o tenemos todo desordenado y no que, bueno, o sea, yo los respeto, pero si por ahí quieren conectar, para mí, yo encantada, no me interesa el desorden, no me interesa nada, porque para mí ver la cara es muy importante. Pero bueno, ahora vamos a ver, ¿alguien más, chicos? Preguntas, a ver, voy a leer el Sí, aquí chat. preguntan en el chat si es Ajá, necesario tener aprobada una correlativa para promocionar. sí, sí, eso dentro de las características, dentro de ustedes se tienen que inscribir para promoción. Yo en este momento no me estoy acordando bien cómo es, pero ustedes se tienen que inscribir para promoción, creo, o sea, en el SIU, eh, no, se corre un proceso, ¿sí? Donde de todos los inscriptos se define después quién está en condiciones de promocionar y quién no. Para promocionar tienen que tener aprobados fundamentos de la programación hasta el primer llamado, calculo, hasta mayo. Ahí tienen que tener promoción. Profe, Sí, sí, eso le iba a perdón. preguntar. Creo que también puede ser que decía álgebra, o no, o me equivoco. Aprobado álgebra. A ver, chicos, que me fijo, tengo varias materias. Por eso, denme un segundito que les digo. Espérenme un segundito, por favor. Eh,
Sí, tienen que tener regularizados fundamentos de la programación. Ah, bien. Álgebra Perfecto. no. Entonces No, me estoy confundiendo con estructura de datos capaz. Porque hay ok. unas que pedían aprobada, algo así. No, tienes que tener, a ver, si es para regularizar la materia, tienen que tener regularizada fundamentos de la programación. Ahora, si ustedes quieren tener acceso a la promoción de la materia, sí o sí tienen que tenerla aprobada a fundamento de la programación. ¿Se entiende eso? Ah, sí, buenísimo. Perfecto. Nada, no tiene álgebra, ninguna otra materia. Solo fundamento de la programación, en el caso, por supuesto, de la licenciatura en sistemas de información. Y en el caso de la ingeniería, creo que es informática. Pablo, ¿vos estás viendo el chat? ¿Hay algo más que pregunten? No, nada más es Gracias, sobre la profe. correlativa estaba. Ah, sí, les guarda la promoción, dice, para Ah, el no, llamado. no, guardar promoción, no. No, porque es automático lo de la promoción, se carga una vez que cierre la materia. Se carga en el SIU y automáticamente se hace eso. Exacto, o sea, el sistema a nosotros nos dice quién está en condiciones de promocionar. Si ustedes no aparecen en condiciones de promocionar, nosotros no le podemos poner la promoción y después no hay otra acta, es ahí, ¿entienden? No tenemos otra posibilidad de cargar la promoción. Así que lo que hacen otras materias es que se inscriban en examen y le ponen la nota. Eso no está permitido. ¿Sí? Bien. Profe, ¿tendríamos hasta el fin del cuatrimestre para promoción, para aprobar fundamentos? Así ya pueden promocionar su materia o ya no se puede. Para promocionar, para aprobar fundamentos, eso tienen que preguntar en el departamento alumnos, cuándo se va a correr. A ver, ya les voy a decir cómo es la cuestión esa, porque no es solamente con mi materia, sino con todas las materias, ¿sí? Ustedes se tienen que guiar del calendario académico. Aquí lo tengo a mano, ¿sí? En el calendario académico, ustedes van a ver que el cuatrimestre termina el 14 de julio. Ah, dije, estoy viendo. Y hasta el 14 de julio solamente hay un llamado entre ahora y el 14 de julio, que es el llamado del 17 de mayo. Después no hay más llamados, ¿sí? Entonces ustedes para poder promocionar la materia tienen que rendir fundamento de programación y aprobarla en mayo, porque después no hay otro turno. Entonces después de ese llamado y antes de pasarnos antes de que cierre el cuatrimestre, el departamento de alumnos corre un proceso automático en donde determina dentro de cada inscripto y cada materia quiénes están en condiciones de obtener la promoción. Eso es algo automático y se basa en el último examen que ya ha habido. Y el último llamado es el único, es el de mayo. Así que ustedes tienen que aprobar en mayo. Después de ese llamado, ya el 14 de julio cierra y ya no hay más llamados. ¿Han entendido? Sí. Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Hay alguna otra consulta? Bien. Bueno, hay un tema que quisiera hablarlo con ustedes. El tema de horario de consulta. Aquí está. Los de licenciatura en sistemas de información, o sea, normalmente, a ver, ustedes pueden tener, yo necesito poner la consulta con la ayudantía, que también son horarios que les he dicho podemos usar para exámenes, porque al ser individual nos llevan mucho tiempo. A ver, espera un segundito. Viernes a las 8 de la mañana, ¿pueden tener clase de consulta o les choca con alguna otra materia? Por el momento no tenemos ninguna clase en ese horario y ese día. Así que, en teoría, sí. Elena, ¿vos sos de licenciatura o de ingeniería? No, de LSI. De licenciatura. Los ¿En qué chicos de hora dice, ingeniería, profe?
A ver, los chicos de licenciatura, entonces, ¿podrían viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 10? Sí, profe. Sí, No tienen otra materia del segundo año, acuérdense, nosotros tenemos que controlar con el segundo año. no. Entonces, la licenciatura quedaría para el horario de consulta para viernes de 8 a 10 con ayudante, en principio, ¿sí? Y los chicos de ingeniería pueden el lunes a las 18:30. Yo en mi caso Eh, no, profe, porque tengo física. claro, profe, tenemos física 3. Tenemos física a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Perfecto, escuchen, ahora cambio, les voy a cambiar. Los chicos de ingeniería industrial pueden los viernes a las 8 de la mañana, Sí, ¿sí? Sí, los viernes sí. Y los viernes sí. Y los chicos de licenciatura en sistemas no pueden los lunes a las 18:30. En teoría tenemos taller de estructura de datos ese Bien, día. ahora les hago otra pregunta. Bien, los chicos de ingeniería industrial pueden lunes a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana o a las 9. a las 8 sí, a las 10 tenemos clase de física también. Bien, entonces lunes a las 8 pueden. Bien. Ah, lindo, empezar el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, pero sería de 8 a 10, o sea que si tienen consultas pueden entrar a las 9. ¿M? Ahí se van a poner de acuerdo con la ayudante, con Claudia, ¿sí? Entonces, quedamos lunes a las 8, tienen el horario de consulta de los chicos de ingeniería industrial. Y viernes a las 8 sería el horario de consulta de los chicos de la licenciatura en sistemas de información. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien, sí, sí. Bien. Igualmente, en realidad los prácticos de este año van a ser los mismos. ¿No es cierto, Pablo? Van a ser los mismos, ¿no es cierto? Para el LSI, para ingeniería Sí, industrial. algo pequeño ajuste creo que vamos a hacer ahí en el trabajo 1 para ingeniería. Ahora definimos eso. Bien. Lo subo a la Bueno, tarde los pero prácticos. en principio, pero básicamente van a ser lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo lo que les quiero decir a los Sí, chicos, que si por ahí nosotros vamos a fijar así, para la ingeniería industrial los lunes, para el SI la clase de consulta los viernes, pero sí, por ahí uno de ingeniería no puede ir el lunes, quiere ir puede ir el viernes, no hay problema, o sea, ustedes los dos lo mismo van a poder cambiar, o sea, les va a servir, sea el día que sea, porque sea lunes o sea viernes, a todos les va a servir porque en sí, básicamente los prácticos en sí van a ser muy parecidos, ¿sí? Si no son iguales, van a ser muy parecidos. Así que los que no pueden ir un día pueden ir el otro. ¿Mm? Bueno, eh, bueno, si no tienen más dudas respecto a esto que es a la materia, voy a darles una breve presentación. Vamos a empezar con la unidad 1. Y hay alguien que está con el audio abierto, ¿se me hace o no? No sé por qué escucho tuk, tuk, tuk. No, nadie está con el audio abierto. Bueno, ¿qué pasa? Voy a empezar con la unidad 1. bueno, aquí me tengo que desconectar. Perfecto. Ah, bueno, entonces a la tarde, con los alumnos de ingeniería a las 18 comenzaríamos. Y mañana a las 19 con la licenciatura de sistemas. Así que bueno, Perfecto, nos Pablo. vemos ahí. Hasta luego. Chao, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chicos, cuando yo esté hablando y dando la clase, si yo el chat, como les decía, no puedo ver en ese momento, así que si ponen las consultas, bueno, después cuando terminen los voy a ver.
pero no hay problema que mientras esté hablando me interrumpan directamente sin levantar la mano, me interrumpen y hacen un aporte o me preguntan. O bueno, yo estoy acostumbrada en las clases presenciales a hacerlo más interactivo y hacerles preguntas a ustedes. Entonces yo les pido por favor que tratemos de participar entre todos. Ustedes ahí nomás activen su micrófono y respondan, no tengan miedo, porque si no las clases son muy aburridas y no nos sirve a ninguno, ¿entienden? Entonces yo les pido por favor que participen y como les digo siempre en las clases presenciales y aquí también, es mejor que participen y se equivoquen, pero que presenten sus ideas, que hablemos entre todos, porque inclusive a partir de los errores de los que participan, aprendemos entre todos. Y eso es importante, si no, el tema de que yo esté hablando y diciendo cosas que pueden leer en otro lado, que sea, bueno, no tiene mucho sentido en esto de las clases virtuales. Y lo que sí utilizo mucho también en las clases es el tema de ejemplificación. También cuando les tomamos los exámenes, no solamente no es importante tanto que ustedes se sepan las definiciones, conceptos de memoria, ni nada, sino es importante que ustedes sepan dar ejemplos, porque cuando ustedes ponen los ejemplos, nosotros sabemos que realmente han entendido. Y esto es una materia que es un poco distinta a todas las materias que ustedes vienen viendo, porque en el primer año de las carreras normalmente todo es matemática, todos son ciencias exactas. Bueno, ustedes saben que hay ciencias exactas y ciencias que no son exactas. Y dentro de ciencias exactas son todas esas cosas que se pueden demostrar o seguir a través de métodos formales, o sea, a través de axiomas, teoremas, se pueden comprobar, o a través de métodos experimentales bien estipulados. Y después hay otro tipo de áreas, que es a la cual pertenece la teoría de sistemas y la teoría de las organizaciones, donde pertenecen a otras áreas que no son exactas, no son exactas. Son áreas o ciencias que le llamamos blandas. ¿Qué significa? Que es muy subjetivo, depende de quién esté hablando, de quién lo esté tratando, de quién esté haciendo el análisis, de quién esté abordando un tema. Entonces ya no es como que 2 más 2 es 4 y como las otras materias y es eso y no puede ser otra cosa. Aquí en nuestra materia podemos tener distintos puntos de vista entre todos y siempre que ustedes lo puedan justificar y que lo justifiquen de acuerdo a los conceptos que nosotros aprendemos en la materia, va a estar bien. Eso significa que lo que un grupo dice que es así un resultado, puede que el otro grupo lo haya resuelto de otra manera y que las dos formas estén correctas. ¿Ya? A eso quiero que vayamos. Esta materia es diferente. Y puede ser que a algunos no les guste porque les gusta más todo lo exacto y puede ser que a otros les guste más. Bueno, sobre todo los chicos de ingeniería industrial, ustedes tienen que estar preparados a trabajar con este tipo de cuestiones porque ustedes dentro del campo de la industria, ustedes salen con una formación bastante amplia en donde tienen que aprender a manejar recursos humanos y donde trabaja el hombre, donde hay recursos humanos, las cosas no son exactas. Bien, empecemos entonces, vamos a compartir. Entonces, cuando quieran, directamente activan su micrófono y me interrumpen, participan. Bueno, esta primera parte de la unidad 1, que le he dividido en dos partes, primero vamos a ver cuáles son una introducción al concepto de sistemas, vamos a ver qué son los sistemas y cuáles son sus características principales. Vamos a empezar con la definición que nos decimos que es un objeto. Un objeto es algo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más simple, algo que ocupa un lugar en el espacio. Después decir, bueno, hay objetos que son abstractos, bueno, sí es cierto. Vamos a empezar por esta definición que es sencilla. Ahora, dentro de estos objetos, nosotros vamos a trabajar con ciertos objetos
que están compuestos por otros objetos en su interior, ¿sí? Y dentro de esos elementos que tienen en su interior, pueden que en sí estén relacionados o que no estén relacionados. Nosotros vamos a ver que una de las características principales que tenemos de los sistemas es que si ese objeto posee sinergia, es la sinergia, la característica principal de los sistemas. Un objeto posee sinergia cuando el examen de sus partes de forma aislada no puede explicar o predecir la conducta del todo. Es decir, yo tengo un objeto que adentro tiene distintas partes, ¿sí? Ahora, si yo explico qué es cada una de estas partes, explicando todo eso, igualmente no puedo definir qué hace el objeto en sí que yo estoy tratando. Y en ese caso, ¿por qué? Porque no tiene sinergia. O sea, si yo puedo describir, si no puedo describir la conducta del todo a partir de cada una de las descripciones de los componentes o elementos o partes de ese objeto, significa que ese objeto tiene sinergia. No puedo definir la conducta del sistema a partir solamente de la descripción de qué es lo que hace cada una de sus partes, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso estamos frente a un objeto que posee sinergia y los objetos que poseen sinergia son los sistemas. Un ejemplo, si yo tengo un teléfono celular, ¿sí? Yo tengo un teléfono celular y dentro de ese teléfono tengo distintas partes, ¿sí? Tengo, a ver, ¿qué partes tiene un teléfono? Tiene una memoria, tiene un procesador, tiene una pantalla, puede ser que tenga una antena, tiene un acelerómetro, tiene una cámara. No, todo eso son las partes. Ahora, si yo describo cada una de las partes, por ejemplo, la cámara que tiene mi teléfono, una cámara que soporta tantos píxeles y tiene tal funcionalidad y se activa a través de tal aplicación. Respecto a la memoria, tiene tal chip y tiene una capacidad de esto, de esto, de esto. Bueno, si hablo del procesador, el procesador es de tal tipo, tiene una velocidad de tanto, soporta tal tipo de procesos, ¿sí? Bueno, yo describo cada una de las cosas, ¿sí? En forma aislada. Pero si yo sumo todas las descripciones que estoy diciendo, no puedo definir qué es lo que hace el teléfono celular. ¿Por qué? Porque estoy diciendo sus cuestiones en forma aislada. Ahora, si yo puedo hacer que describiendo todo ese conjunto de partes, defino qué es ese objeto, entonces estoy ante un objeto que no posee sinergia. Y cuando el objeto no posee sinergia, hablamos de un conglomerado. Es decir, un conglomerado son objetos que desprovistos de sinergia. Y en cambio, los sistemas son objetos sinergéticos, es decir, poseen sinergia. Entonces, cuando hablo de sinergia, ¿qué estoy hablando? Si yo digo que la descripción de cada una de sus partes no me permiten describir la conducta del todo, significa que además de esas partes, yo tengo que considerar cuáles son las relaciones entre esas partes. Es decir, cuando yo hablo de un objeto sinergético o hablo de sinergia, me estoy refiriendo a la importancia de la relación que hay entre las distintas partes de ese objeto. ¿Sí? O sea, no es solamente las partes, sino las relaciones entre las partes. Bien, ese objeto que posee sinergia, es decir, cuyas partes están interactuando, que tienen relaciones, ese objeto es un sistema. Y cuando nos piden una definición de sistema, entonces podemos decir sistema es un objeto sinergético, o si no, podemos decir que es un conjunto de elementos que están interrelacionados con el propósito de cumplir un objetivo. Es decir, eso acuérdense que es un sistema, un conjunto de elementos. Primero sí, tiene que haber distintos elementos adentro que tenemos que reconocer. Que están interrelacionados, es decir, las partes se conectan entre sí, normalmente esa interrelación es dinámica, va cambiando con el tiempo. Al hablar de interrelación o de relación entre sus componentes, estamos poniendo hincapié en la sinergia,
y que tienen como propósito y que están relacionados esas partes para cumplir un objetivo. ¿Sí? Aquí dice hacer ejercicio 1 del trabajo práctico número 1. O sea, si ustedes van o no lo tienen ahora, pues si nosotros vemos el trabajo práctico número 1, vamos a ver, voy a sacar esto, voy a poner en pantalla, voy a ver si voy al trabajo práctico. No, no lo tengo entero el trabajo práctico, pero sí les voy a mostrar en qué consiste la actividad 1. Bien, aquí tenemos el ejercicio 1, ¿sí? No sé si están leyendo. Indicar cuáles de los elementos de la siguiente lista son conglomerados, es decir, no poseen sinergia, es decir, sus elementos no están relacionados entre sí, y cuáles son sistemas, es decir, cuáles son objetos que adentro tienen sus partes que están trabajando en una interrelación dinámica. ¿Sí? Entonces, fíjense los ejemplos que están aquí y díganme ustedes cuál creen que son conglomerados y cuáles creen que son sistemas. Vamos a empezar por el primero. Yo tengo un conjunto de alumnos y una clase. En este caso, la clase vendría a ser la que posee sinergia, porque es un sistema. En cambio, el conjunto de alumnos no, porque, por ejemplo, puedo tener un conjunto de alumnos en donde haya alumnos de matemática, alumnos de programación, etcétera, pero no se relacionan. En cambio, una clase tiene un punto en común y es el tema por ver. Bien, en una clase siempre tenemos un tema. Por ejemplo, ahora estamos en una clase en donde no hay cualquier tipo de alumnos. Hay alumnos que están interesados o que están aprendiendo tal temática dentro de tal asignatura y donde están alumnos que tienen todo, digamos, una base en común, están dentro de la misma carrera, etc. ¿Sí? Muy bien. Ahora, gracias Miguel, creo que Miguel es el que estaba hablando. Ahora en el segundo, por ejemplo, un conjunto de ladrillos y una pared. No sé si hay alguien más que pueda participar y decir la diferencia, o cuál sería el sistema, cuál sería el conglomerado. Y el conjunto de ladrillos sería el sistema y el conglomerado sería... No, perdón, al revés. La pared sería el sistema ambos serían el sistema porque al fin y al cabo, si vos juntas todos los ladrillos, puedes armar una pared y una pared tiene una función que, por ejemplo, es delimitar dos casas, por ejemplo, o delimitar una pieza de otra. Exacto. Podrías considerarlo a los dos como sistemas, No, no, ¿o no? no, porque el conjunto de ladrillos nos estamos imaginando, aquí O me dice sería como tener Giovanni, ladrillos así apilados sin armar la pared, por ejemplo. Giovanni, ¿tu nombre? Sí, Giovanni. Mi nombre. Ah, bien. Profe, Claro, porque disculpe. háganos de cuenta cuando hablamos de conjunto ladrillo que es un montón de ladrillos, no es que lo tengo apiladito así ni nada, que tenemos un montón de ladrillos ahí que no tienen ningún orden, ¿entiendes? Y no tienen por lo tanto una función todavía asignada, porque esos ladrillos podemos usarlos para una cosa, para otra, ¿eh? En cambio una pared tiene una función. Cuando hacemos una pared, primero que los ladrillos están unidos con un cierto orden, utilizando un determinado material y tienen una función que, como bien dice Giovanni, puede ser la de delimitar, por ejemplo, dos casas. Si no puede ser que sea el soporte de la estructura de la casa, etcétera. ¿Sí? Sí. Alguien estaba preguntando algo. Bien, Giovanni, ¿no? Muchas gracias. No, de nada, profe. Chicos, alguien quería participar, creo. No, profe, era para
hacerle notar al compañero de que en sí, cuando hablamos de un conjunto de ladrillos, como usted decía, no es que literalmente formamos un sistema, porque podemos tener, por ejemplo, como el caso de alumnos, haya alumnos de matemática, de programación. Si tenemos un conjunto de ladrillos, pueden haber ladrillos de distintos tipos de tamaños y no se relacionarían o no formarían un buen sistema, como quien dice, no daría una buena pared y por lo tanto eso lo tomaría el conjunto de ladrillos como un conglomerado y una pared, sí, un sistema. Eso era lo que quería decir. Bien, perfecto. Si pasamos, gracias chicos. Si pasamos a ver a alguien más que pueda participar, no sé si hay mujeres en este grupo hasta ahora. Ah, no, sí, Sí, se escucha profe, todo. lo que se ve, digamos, es que en la lista 2 son todos sistemas, o sea que tienen sinergia, y en la lista 1 no. Perfecto, eso está una muy buena observación. En la lista 2 son todos sistemas, objetos sinergéticos, muy bien. Ahora, si vamos al ejemplo específicamente, partiendo ya de lo que ha dicho Justino, vamos al tercer ejemplo, las notas musicales y una melodía. ¿Por qué uno es un sistema y el otro no? A ver si alguien, no Justino, vos no, ni Giovanni ni Miguel. ¿Alguien más que pueda participar? Porque una melodía es un conjunto de notas musicales ordenadas de tal manera que representen una melodía y no un ruido. Por ende, hay un sistema en sí, el cual siguen los músicos para crear esa melodía. Perfecto, claro. La melodía tiene no solamente las notas musicales, sino también tiene, bueno, sí, tiene una Tiempos. línea, tiene tiempos, dicen, ¿no es cierto, Andrés? Sí, tiempos. Claro, claro, que están dados por las figuras que se utilizan. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguno que sea músico en el grupo? Nada. Ninguno toca nada, ningún instrumento, ninguno canta. No, cantar se supone que cantamos No, todos. Los santiagueños somos todos cantantes, ¿no? obvio. Cantores. Wow. Muy bien, Andrés, la diferencia que has hecho. Ahora, los espectadores de un partido de fútbol y una hinchada. Partiendo de lo que había dicho Justino, de que lo de la lista 2 son sistemas, la lista 1 es conglomerado, pero ¿quién puede dar más detalles? Alguien que no haya participado sobre la diferencia entre uno y otro. Profe, Ujú. y que el espectador de fútbol puede ser cualquiera que, por ejemplo, esté en el televisor y vea un partido, que no le puede gustar o no, en cambio la hinchada es el que va, el que está con los demás que son del mismo equipo, que van a la cancha, que siguen todos, que están todos unidos, digamos, por decirlo, el fanático de fútbol. Bien. ¿Alguien que quiera aportar más, un poco más de lo que ha dicho Maximiliano respecto a eso? Y que un espectador de un partido de fútbol puede o no ser hincha, como dice él, lo estar viendo por la tele, puede estar en la platea, no es que es de la hinchada en sí, que son los que están cantando, los que agregándole un poco lo mismo que ha dicho él, pero un espectador de un partido de fútbol puede ser cualquier espectador, una hinchada en sí son hinchas de ese equipo. Pero además hay algo importante que creo que la hinchada tiene una organización, ¿no? ¿O no? Sí, sí, Forma tiene, parte Si de la canta, hinchada. es un sistema, digamos, hay un si líder, canta, Exacto. ¿Qué más? si ¿Ustedes han canta sido por alguno más, te linchan también. ¿Hay alguno que sea de alguna hinchada en el grupo, como para que nos cuente cómo se manejan las hinchadas? Esa información no se da, profe. Ah, bueno, no, bueno, se supone hinchada de la buena, o sea, no. Bueno, pero uno cuando va a una cancha como espectador y ve cómo trabaja la hinchada, normalmente en la hinchada hay quienes llevan los carteles, quienes hacen los carteles, quienes dicen qué canciones se van a cantar, quien dice en qué momento se van a cantar las canciones. O sea, yo me refiero a lo que hace la hinchada durante un partido de fútbol, ¿no? Además tienen otra organización que seguramente antes, o sea, permanentemente deben estar pensando en eso, pero yo digo yo lo que he visto en el partido de fútbol, cómo se mueven.
dicen dónde se va a sentar cada uno, dónde van a ser, en qué momento todos entran, en qué momento todos se van, en qué momento todos aplauden, en qué momento todos cantan, quiénes llevan los instrumentos musicales, que todo está organizado. Entonces, es un verdadero sistema. Además, como dicen unos chicos, tienen sus líderes, tienen todo. Es lo mismo, por ejemplo, alguien que pueda hacer que pueda proponer otros ejemplos donde se vea así como, ¿cierto? Los elementos aislados son una cosa y cuando trabajan en comunidad son otra. ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo aparte de estos? Y por ejemplo, en un trabajo cualquiera, en una oficina, siempre tienes, a ver cómo sería, tienes al jefe y de ahí ya tienes a los que trabajan ahí. Puede ser que los que están en la oficina pueden estar todos que sean del mismo trabajo en el que el jefe dicta o que sean un conjunto de personas que se dedican, por decirlo así, en un trabajo semejante a lo que el jefe dicta. No sé si se me llega a explicar. Sí. Pero vamos a hablar que normalmente cuando uno forma parte dentro de una organización, generalmente uno actúa como un sistema, ¿no? Sí, normalmente, no es que hay cualquier empleado, cualquier persona, sino dentro de una organización todos son sistemas y subsistemas, normalmente, ¿sí? Como para diferenciar de cualquier grupo de personas. Bien, otros ejemplos que son muy clásicos dentro de lo que manejamos en sistemas es, por ejemplo, el tema el tema de las poblaciones como, por ejemplo, las comunidades de hormigas, o sea, lo que es un hormiguero en sí, está todo organizado por dentro, cómo se mueven las hormigas que no trabajan en forma aislada o una aguja y después todas van trabajando en forma de comunidad, ¿sí? O el caso de las abejas, ¿sí? En donde las abejas también trabajan como en un panal de abejas, en una comunidad en donde los distintos tipos de abejas tienen cada una su rol también organizado. Todo eso son ejemplos de sistemas, ¿sí? Ejemplos de sistemas. Y ya van a ver, enseguida vamos a ver en cuanto a la clasificación de sistemas, tenemos sistemas de distintos tipos, de distinto tamaño, de distinta complejidad. Hay sistemas que son muy grandes, como por ejemplo cuando hablamos de un ecosistema, y hay que sistemas que son muy pequeñitos, como una célula que puede ser considerada como sistema. Y todo esto ustedes han estudiado, ¿no es cierto? Que es una célula, todo eso, célula, han estudiado en el secundario. Entonces todos saben de qué estoy hablando y son sistemas que son muy, muy pequeños. Bien, vamos a seguir trabajando a ver, vamos a seguir avanzando con otros temas. Bien. Nosotros hablamos de sistemas, por ejemplo, si este es un sistema, también no lo figura, ¿no es cierto? Sí, Adentro, se ve. bien, gracias. Adentro de esta figura, de esto que está en gris, sería el sistema. Adentro del sistema tenemos distintos elementos, también podemos decir distintos componentes. Ya van a ver enseguida que son los subsistemas, también podemos decir distintos subsistemas, ¿sí? Estos son distintos elementos y esos elementos que están aquí, hemos dicho que están relacionados entre ellos. Entonces, dentro de un sistema vemos que tenemos los elementos, las relaciones y además tenemos procesos de conversión. ¿Sí? Proceso de conversión que significa que hay ciertas actividades que se realizan adentro de cada sistema y que involucra la relación entre los distintos elementos. Por ejemplo, yo hablaba hace rato de un teléfono celular y hablaba de cuáles son los componentes que tiene un teléfono celular. Ese teléfono celular, todos sus elementos están relacionados para que funcione, entonces
sabemos que es un sistema. Ahora, dentro de eso tiene procesos de conversión. Dentro de esos procesos de conversión decimos, bueno, si yo tengo que hacer una llamada, bueno, hay ciertos procesos que se realizan. Si yo quiero llamar, bueno, cómo se relaciona la memoria, porque tal vez tengo que buscar mi contacto en la agenda, después tengo que marcar, después empieza a sonar, se activa el sonido, cuando indicándome que está llamando, ¿sí? Bueno, se conecta a través de un chip con la antena, etcétera, se produce la conexión. Bueno, todos esos son procesos de conversión, o sea, actividades que se producen dentro del teléfono y que está vinculando, está relacionando los distintos elementos que están adentro de mi teléfono. O todos esos procesos de conversión que se realizan cuando uno hace una llamada, cuando uno recibe una llamada, cuando uno ejecuta una aplicación, cuando utilizo el Discord, cuando saco una foto, todas esas cosas que yo puedo hacer con mi teléfono, con este sistema, es en función de procesos de conversión que se realizan en el interior. Ahora, para que se dé esos procesos de conversión, normalmente yo tengo que tener ciertas entradas adentro de este sistema. Y como resultado, normalmente se producen ciertas salidas dentro de mi sistema. ¿Sí? Dentro de las entradas a un sistema puede tener como entrada materia, energía e información. Y como salidas también puede tener materia, energía e información, dependiendo del tipo de sistema con el que esté trabajando. A ver, si yo hablo de un teléfono celular, ¿quién me puede decir qué tipo de entradas voy a tener yo en un teléfono? O sea, voy a tener entradas de materia. O sea, cuando hablamos de materia, decir, por ejemplo, bueno, yo tengo un sistema que es un banco. Bueno, ¿qué es lo que entra en un banco? Materia, por ejemplo, plata. Entra plata, ¿sí? Sale que puede salir plata. En ese caso estoy hablando de materia. Energía es la energía que nosotros conocemos. ¿Qué tipo de energía hay? Energía eléctrica, energía solar, energía eólica, energía... Sabemos que la energía tiene distintos procesos de transformación de la energía y de acuerdo a ese proceso de transformación podemos hablar de distintos tipos de energía. Todo esto ustedes lo han estudiado en la secundaria y esto que está en la secundaria es suficiente para esta materia, ¿sí? En cuanto a qué son las energías, qué es la materia y la información que ustedes ya han regularizado sistemas de información, perdón, fundamento de la programación, entonces saben qué es la información. Igual un poquito más adelante vamos a ver un poquito más, vamos a hacer un repaso de qué es la información. Pero por ahora, con el concepto que ustedes manejen de la información, está todo bien. Lo importante es que sepan reconocer qué es la información. Bueno. En base a este breve repaso que les he dicho, donde digo, en un sistema, para que se produzcan los procesos de conversión, necesito ciertas entradas, por ejemplo, en general, en un teléfono móvil, ¿quién me puede decir qué tipo de entrada puedo llegar a tener en el teléfono? Los escucho, ¿eh? Entrada de información y de energía también para cargar el teléfono, por ejemplo. El cargador. Bien, bien. A través del cargador, ¿está bien? ¿Sí? Ahora, vemos que, ojo, ahí si el sistema mío es el cargador va a ser otro componente que está interactuando con mi teléfono, pero va a ser algo externo el cargador. Y el cargador lo que le va a proveer es la energía eléctrica, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que entra, en realidad no es el cargador, sino lo que entra es la energía, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué tipo de...? Está muy bien, entra energía eléctrica. Y a través usando el cargador, perfecto. Y respecto a información, que ha dicho uno de los chicos, ¿qué tipo de información? No, ¿qué tipo? A ver, denme un ejemplo de qué información ingresa en el teléfono. Audio, imágenes, profe. ¿Y de qué manera ingresa eso? Y por ejemplo, las señales de Wi-Fi, cuando te quieres conectar a internet a través del chip, todas esas señales que recibe, ¿cómo sería, cómo se los tomaría? ¿Como información? Claro, una es a través de la conexión
digamos, no importa a través de cuál canal, lo que sí, el teléfono está interactuando ahí con un módem. Vamos a suponer que es un módem o con una box, vamos a llamar un módem, ¿sí? Que detecta la señal y que recibe la señal y que a través de Wi-Fi lo manda al teléfono. Ese es el modo de comunicación que tiene el teléfono con un módem, ¿sí? Y a través de esa conexión, como hace rato era a través de un cable conectado con un cargador, entraba la energía. Ahora, a través del Wi-Fi que está conectado con un módem, entra información. Perfecto. Información que puede ser, como ha dicho uno de los chicos, que puede ser audio, puede ser música, vamos a poner una canción que yo estoy bajando. Por ejemplo, a través de la aplicación YouTube, yo estoy viendo un video. Entonces, lo que entra es información referida a un video. O si estoy usando Spotify o cualquier otro medio, entra una canción y en ese caso, a través de esa aplicación que se da, esos procesos de conversión que se dan en el sistema, pero está entrando la información referida a una canción, ¿sí? Bien. Si no, eso cuando uso internet o aplicaciones dentro del teléfono. Cuando yo quiero hacer una llamada a una persona usando mi teléfono, ¿qué es lo que ingresa al teléfono? Y la voz sería un dato de entrada en las Antes, llamadas. primero que La mano. pero la mano no ingresa. No, no, El pero teclado. El teclado es una parte del sistema. Yo a lo que voy es que entra información. ¿Qué información entra cuando yo quiero hablar por teléfono con alguien? ¿Qué información entra al teléfono? Por ejemplo, la información del contacto, Y el el contacto. número al llamar. El número. Supongamos, no lo tengo registrado. Supongamos. Entonces el número, perfecto. Para hacer una llamada, supongamos que no lo tengo registrado la persona, pero sé a qué número quiero llamar, ingresa el número. Ahora, ¿quién lo ingresa? ¿Quién lo ingresa en ese caso? el El usuario. usuario, ¿cierto? El usuario. ¿A través de qué? A través del teclado del teléfono, ¿sí? Entonces vemos cómo en el proceso de conversión participa el teclado del teléfono, si es que tuviera teclado, si no la parte de la interfaz del teclado, pero la información que está ingresando es el número de teléfono. Y después se produce un proceso de conversión que interactúan distintos componentes a través del teléfono para que se produzca la llamada. Pero ahí lo que ha entrado es el número de teléfono, ¿sí? O ha entrado, en todo caso, si yo lo tenía agendado, no ha ingresado el número, pero sí ha ingresado la opción del usuario que ha dicho, a esta persona yo quiero llamar. O sea, el usuario ha dicho a qué persona quiero llamar. Y eso es una entrada que se produce, una entrada de información, ¿sí? Bueno, ¿se entiende más o menos cuáles son las entradas dentro de un sistema? Dependiendo del sistema que yo esté trabajando, que esté tratando, las entradas van a ser de distinto tipo y muchas entradas o pocas entradas, ¿sí? Ya en la práctica ustedes van a ir trabajando con otros elementos o con otros sistemas en donde tengan otros tipos de entradas y otros tipos de salida. Supongamos, vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo como sistema la carrera, no vamos a poner la facultad, vamos a poner la UNCE. Como sistema es la UNCE, ¿sí? Ojo que han visto que yo primero he dicho, bueno, voy a poner como ejemplo el sistema la facultad, después he dicho la carrera, después he dicho la UNCE. ¿Será que me he equivocado al decir que uno es un sistema? No. Los tres son sistemas, pero como les decía, depende de cada uno que quiera hacer el estudio de un sistema. Si yo digo el sistema de la facultad, está bien. Si otro viene un compañero y dice, no, el sistema no es la facultad, es la UNCE, también está bien. Porque depende de qué punto de vista cada uno quiera tomar a la universidad. Puede tomar como si la universidad es un sistema, si la facultad es un sistema, si la carrera es un sistema. A eso que yo digo que es un sistema, lo llamamos sistema de referencia, ¿sí? El sistema de referencia. Tomemos como sistema de referencia la UNCE. ¿Cuáles son las entradas? La Entrada de materia de información. Sí, deme un ejemplo. Traten de Por participar ejemplo, los otros chicos, porque toda la hora Miguel, no, traten de participar otros. Yo no voy a hallar la lista.
Chicos, ¿alguien más? Si estamos en la UNCE, dígame un ejemplo de entrada que hay en la UNCE. ¿Qué es lo que ingresa al sistema? O sea, el sistema que tenemos adentro de la UNCE. Los alumnos. Bien. Una vez que es alumno, ya está dentro de la UNCE. Los que entran en el curso de ingreso normalmente son aspirantes, ¿no es cierto? En el curso de ingreso. Una vez que adentro aprueban todos los requisitos, curso de ingreso, ¿verdad? Se transforman en alumnos y ya forman parte del sistema. Pero está bien. Ingresan, vamos a suponer, aspirantes, alumnos o alumnos. Bien. ¿Qué salen? Profesionales. O egresados. Egresados, profesionales o egresados. Muy bien, muy bien. O sería válido decir que sale dejando, digamos, la carrera. Claro, personas que También. desertan, que abandonan. Perfecto, está muy bien. En este caso son desertores o personas que abandonan. También salen. En este caso que hablamos de alumnos y de egresados, ¿de qué estamos hablando? ¿De materia, energía o de información? De materia. Muy Materia bien. e información. Materia, son materias. Los alumnos podemos considerar como algo concreto que entra, que como que sale, ¿sí? En este caso, para ese sistema, somos materia. En el caso, por ejemplo, ustedes hablan de, entran aspirantes alumnos, también entramos docentes, ¿no es cierto? Personas que concursamos, que quedamos como docentes. Esto me ingresa. Y sale, ¿qué sale en el caso de los docentes? Jubilados. Exacto, normalmente salimos jubilados, exacto. Si no, personas que renuncian, lo que sea, ¿sí? Pero Y normalmente, así como los no docentes también. Son personas que están docentes empleados que entran perfecto y salen también los docentes jubilados, normalmente jubilados, sí. Bien, bueno, vamos a ver, ustedes han entendido cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, proceso de conversión, por ejemplo, en las carreras, por ejemplo. Todos los procesos referidos en el caso de los alumnos que se tienen que inscribir examen, que tienen que rendir, que tienen que cursar, todo eso serían procesos de conversión que se dan en el interior del sistema, ¿sí? También hay otras cosas que entra el sistema UNCE, por ejemplo, para que se puedan dar las clases y todo que entran. Papelerío, o sea, entran papeles, o sea, útiles de papelería, eso me refiero, para que se produzcan los procesos en la UNCE. Cada vez que compramos banco, que compramos licencias para software, todo eso entran, licencias de software, entra dinero que le manda el Ministerio de Salud de la Nación, entra dinero. Cuando la UNCE realiza compras, ¿qué es lo que sale de la UNCE? O sea, si cuando se produce adentro un proceso de conversión de compra, por ejemplo, la UNCE compra, vamos a suponer que estamos en la presencial, compramos 20 pizarrones. Vamos a suponer que estamos en la presencial. La UNCE compra 20 pizarrones. ¿Qué entra? Los pizarrones, ¿sí? Sí. ¿Qué sale? Plata. Plata, exacto. Porque gasta plata. Bien, bueno, cada uno Y de es los procesos materia. que puede ser de distintos tipos tiene distintas entradas y distintas salidas. Materia, eso decían, ¿no? Aclararon que era materia, ¿no? Bueno, después, También entraría energía, ¿verdad? El tema de la UNCE por la energía eléctrica que le brinda EDESE, una suposición. exacto, también los chicos que hacen química y todo eso y tienen laboratorio, saben que usamos otro tipo de energía que es el gas, ¿sí? Bueno, también usamos la energía solar que le entra por naturaleza, ¿estamos? Bueno. Cada sistema tiene un límite, ¿no? Que lo diferencia y que lo separa de su entorno. Y las cosas que están adentro pertenecen al sistema y las cosas que están afuera son el entorno del sistema. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en ese ejemplo, los pizarrones, como usted también puede ser los otros pizarrones, se han comprado para reemplazar, están también saliendo los pizarrones que cambiaron, los viejos. Sí, tienes razón. Los pizarrones viejos, si es que estamos en un proceso de cambio. Todas las hipótesis son válidas, pero en el caso de que
por ejemplo, vos hagas un práctico, cuando vos hables, digas, bueno, salen pizarrones viejos, bueno, uno tiene que aclarar porque este proceso se da en un proceso de actualización o de remodelación o de actualización de mobiliario de la UNCE o de las Profe, aulas. Ujú. ¿no saldría también como información el hecho de que la UN se ha comprado esos pizarrones? Sí, puede ser información, por ejemplo, información en el caso, por ejemplo, que la UNCE tenga que rendir cuentas al Ministerio de Educación de la Nación. Sabemos que la UNCE depende de la Nación. Entonces, en ese caso, si es que tiene que hacer un informe sobre en qué ha gastado la plata, bueno, entonces sale información referida a las compras, sí. Sí, 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 sí. También puede salir información. Todo eso ustedes, cuando ustedes trabajen dentro de esta materia y digan, ah, sale tal cosa, tienen que justificarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice, sale información referida a la compra. Bueno, pero normalmente tienen que decir que se manda para justificar en qué se guarda el dinero, que se dirige hacia las autoridades nacionales, etc. Pero está bien. Estaba hablando ahora de que cada sistema tiene su entorno que llamamos, hay dos tipos de entorno, ¿sí? El entorno cercano y el entorno lejano de un sistema. O sea, no tenemos normalmente sistemas aislados, siempre un sistema tiene un entorno y siempre un sistema está interactuando con su entorno. O sea, normalmente los sistemas son sistemas dinámicos, sistemas que cambian y que cambian en función de los cambios también del entorno, ¿sí? Un sistema, por ejemplo, tiene elementos, nosotros podemos distinguir elementos del entorno cercano y del entorno lejano. El entorno cercano está dado por esos elementos que se relacionan en forma directa con el sistema o con los elementos del sistema. Y el entorno lejano son esos objetos que se relacionan con el sistema que yo estoy considerando, pero a través de una manera indirecta. Es decir, relacionándose con los componentes del entorno cercano y a través de eso se relacionan con el sistema. ¿Se entiende eso? Que hay dos tipos de entorno cercano, entorno lejano. Bueno. O sea, profe, como sí. que habría algo del entorno lejano que se relacione con el cercano, que a su vez ese elemento se relaciona con algo del sistema. Exacto. O sea, el entorno lejano se relaciona con el sistema de manera indirecta a través del entorno cercano del sistema. No es nada difícil de comprender y quisiera que me den ejemplos. Por ejemplo, si tomamos el sistema UNCE, ¿quién creen ustedes que sería el entorno cercano o ejemplos de elementos del entorno cercano y ejemplos del entorno lejano? Nada más. Cercano podríamos ser los alumnos y la gente que trabaja. No. ¿Dónde están los alumnos y la gente que trabaja en la UNCE? En el Dentro sistema. del sistema. En el sistema, claro. Exacto, en el sistema. Estamos adentro, formamos parte del Podrían sistema. ser, profe, un entorno cercano, los padres de los alumnos. Sí, los padres de los alumnos, perfecto. ¿Por qué? Porque los padres de los alumnos son los que le tienen que dar la plata, normalmente, ¿no? Cuando ustedes les proveen la plata para que ustedes estudien, todas esas cosas, sí, en ese caso los padres forman parte del entorno cercano, porque son responsables de ese proceso de educación que se da dentro de la universidad. Ahora, si tenemos alumnos, porque aquí en la universidad nosotros tenemos alumnos de todas las edades, ¿eh? Aquí en la clase podemos tener alumnos los normales, alumnos de 20 años, 21 años, pero también tenemos alumnos de más de 30, muchos que están casados, que tienen hijos. Entonces, en ese caso ya el papá no forma parte del entorno cercano, pero sí la mujer, el hijito, porque están condicionando, están en relación con los componentes del sistema. Ahora yo les doy un caso más específico. Recién nosotros hablamos con los chicos también, que la UNCE compra pizarrones, entran los pizarrones, salen los pizarrones. Bueno, en ese caso, ¿con quién se relaciona la UNCE en ese proceso de compra? Con inmobiliaria. Con el que los provee.
con el proveedor. Ojo que la inmobiliaria no es el que vende muebles, no, la inmobiliaria es el que vende inmuebles, ¿sí? Entonces no es el inmobiliario, es el proveedor de muebles, de mobiliario, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que sería papelería Babús. No, mueblería XXX, ¿sí? Pues en ese caso, la mueblería XXX forma parte del entorno cercano del sistema. ¿Por qué? Porque es el elemento que le está realizando la provisión. O sea, desde aquí, supongamos que esta sería la mueblería XXX que le provee. Bueno, esa mueblería le está dando los pizarrones y la UNCE está sacando plata y le está dando esa plata a esa mueblería XXX. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer de cuenta que esa mueblería en realidad no fabrica los muebles, sino que tiene un proveedor, tiene distintos proveedores de muebles o de mobiliario. En este caso, supongamos, perdón, me he dicho que íbamos a comprar pizarrones. Bueno, supongamos que son pizarrones que venden en mueblería. Si no, si es pizarrones, es en papelería, perdón. O supongamos que sería entonces, supongamos la papelería Bajú, que le ha vendido los pizarrones, la UNCE le ha dado la plata a la papelería Bajú. Pero en realidad la papelería Bajú no es la que fabrica los pizarrones, sino que le compra a otro proveedor, que es el proveedor de pizarras, que hay distintas marcas. Bueno, Claro, ese sería el Bajú entorno trabaja con... lejano de la UNCE. Claro, ese es el entorno lejano, el proveedor de los pizarrones. Supongamos, ¿y por qué forma parte del entorno lejano? Porque la UNCE está afectado por ese comportamiento de ese proveedor de pizarrón. Supongo que la UNCE dice, necesito comprar pizarrón. Y le demanda a su proveedor que la papelería Bajú, y la papelería Bajú dice, no, hay un problema porque hay una cuarentena y por lo tanto el proveedor que tengo en pizarrones no me está pudiendo enviar los pizarrones. Entonces, ¿qué pasa? La UNCE se ve afectado por el problema ese. Y además también capaz que sea por la decisión del Poder Ejecutivo, que aquí también debería estar el Poder Ejecutivo, que es el que determina las cuarentenas. Entonces, supongamos en ese caso, eso afecta el comportamiento de la UNCE. Bueno, la cuestión que han visto en entorno cercano, entorno lejano. Yo les he dicho que, bueno, la clase termina ahora, disculpen. Yo les voy a mostrar que sigue, que es la realimentación, la recursividad, que es otra de las propiedades de los sistemas muy importantes. Hay un ejemplo, la clasificación de los sistemas, donde hay sistemas de distintos tipos, y después está la visión estructural y funcional de los sistemas, que es muy importante, y que es lo mismo que eso, y después la organización de los sistemas complejos en cuanto a líneas jerárquicas y a nivel, ¿sí? Y ahí terminaba la clase de hoy, no sigue hasta modelos, el modelo es otra cosa, ¿sí? Yo les he puesto en el aula virtual el acceso a... El acceso... Qué bárbaro porque no puedo acceder. Oh, no me deja. Ahí está. Aquí en el aula virtual. Oh, exposición. Les he puesto, si ustedes ven en la unidad 1, están viendo, ¿no es cierto? En la unidad 1 está la parte 1. Esa parte 1, que es lo que les estoy mostrando, es lo que ustedes tienen que terminar de ver para la clase de práctica de hoy. Entonces, toda la parte conceptual está ahí. Ustedes terminen de verlo, así pueden hacer la práctica, los de ingeniería industrial hoy a la tarde y los de licenciatura en sistemas de información mañana por la tarde. Si ustedes tienen, ya saben, si tienen dudas respecto a esto, las dudas planteenlas, hay un foro de consultas de práctica, ya les agrego un foro de consultas de teoría de la unidad 1 y la plantean por ahí. Si ustedes ven que es urgente, me mandan mensaje por Discord y yo les trato de resolver por ahí. Si no, también podemos trabajar. Yo no tengo ningún problema que directamente trabajemos por Discord. Por ahí, si está bien, que a mí me interesa que
que queden registradas en la plataforma todas las actividades que están especialmente diseñadas para que se realizan por la plataforma. Pero si tienen consultas y quieren que lo manejemos por Discord, yo no tengo ningún problema. O sea, yo sé que son todos informáticos, que la mayoría de las personas de su edad utilizan Discord, perdón, a veces digo Discord y es Discord, y así que yo no tengo ningún problema que lo manejemos por donde ustedes quieran. Lo que sí, la clase que viene del martes, empezamos tratando directamente las distintas dudas que tengan respecto a esta parte, o sea, la parte 1 de la unidad 1. Si tienen dudas conceptuales, vamos a tratar esas dudas durante media hora y después voy a seguir con la segunda parte de la unidad 1. Y si no, si lo quieren tratar, ya les he dicho por los otros canales, está todo bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna última pregunta antes de terminar? Sí, profe, era por el tema de las clases de consulta para LSI que darían para los lunes de 8 a 10, ¿verdad? Viernes, creo. LSI, ya lo voy a poner en plataforma, pero sería exacto, viernes, la clase de consulta para LSI de 8 a 10 y para ingeniería industrial de 8 a 10 los lunes. Pero, ¿es Miguel Fernández el que ha preguntado? ¿Que tiene la mano levantada o no? Sí, profe. ¿Vos sos el que preguntabas eso, la clase de consulta? Sí, le estaba preguntando eso porque la verdad me había mareado un poquito de rato. Bueno, perfecto, perfecto. Queda entonces el lunes, ya voy a poner en la aula virtual, ahí les va a quedar. Lunes, ingeniería industrial, viernes LSI, en los dos casos de 8 a 10. Y ya les he dicho también, si alguno no puede ir y se va a la otra, no hay problema porque los prácticos son más o menos los mismos. Eso sí, acuérdense que las clases de consulta están dadas por un ayudante estudiantil, ¿sí? No es lo mismo que las clases que da el profesor de la teoría y la clase que da el profesor de la práctica. O sea, no reemplacen las clases por una clase de consulta que da un ayudante estudiantil. Deberían usar las clases de consulta del ayudante estudiantil solamente para algunas dudas ocasionales o alguna urgencia, ¿entienden? Traten de no reemplazar, no es lo mismo la calidad, chicos, no es la misma calidad, aparte en este tipo de materias en donde cada uno tiene sus perspectivas, sus puntos de vista, etc. Bien, ¿alguna consulta más? Por el momento no, profe. Bien, bueno. Por mí no. Bueno, chicos, muchas gracias por compartir hoy. Disculpen los problemas del inicio y seguimos en contacto entonces por todos los canales que hemos puesto. Ya saben, si alguno tiene algún problema, sobre todo de que no va a poder venir a ninguna clase por un problema de trabajo, no va a poder asistir porque tal horario te da, nos mandan mail y nos avisan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta el martes que viene. Hasta luego, profe. Vamos, profe. Hasta luego, profe. No. Nos vemos luego. Adiós.